Centro Misionero Bethesda del Sur, Cali, Colombia. Presenta Gloria que transforma. Bienvenidos. En ese orden de ideas, vamos a entender entonces que la primera de las áreas que debemos cuidar, dice la Biblia, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo tiene un vicio y es las cosas del mundo, las cosas de la carne. Nuestra alma estaba viciada en ello, pero a nuestro cuerpo le queda fácil, hermano, pecar. Le queda fácil desviar la mirada de las cosas que debería mirar, hermano, y mira para otro lado. Empieza a mirar a otra mujer, a otro hombre, hermano, y dice, ay, es que, pero qué hay, y se le voltean los ojos, y ese voltear los ojos, hermano, lo lleva a alimentar un deseo. Puede estar viendo una película y se pone la escena, hermano, un poco caliente la situación allí. No, yo aguanto, no, apenas, y pone el control en el nombre del Señor, y revise. Puede haber tenido un padre, una madre bien promiscua, hermano, y eso se hereda. Y esas herencias son las que se van a llevar, hermano, generación tras generación. Así que el malo cada día va a ser más malo. ¿Quién le enseñó al niño a robar? ¿El compañero? No, su propia naturaleza. Por eso él llega del colegio con un juguete. ¿Y dónde sacaste eso? Me lo encontré en el piso. ¿Y quién le enseñó a mentir? ¿Dónde está eso? Esa información está cargada en la parte genética del ser humano. Es decir, que mucha gente piensa que eso no, eso la persona nace santica. No, está cargada allí. El asunto es que a la medida que el niño va creciendo, su inocencia se va perdiendo y se va manifestando el hombre, hermano, caído. Por eso un niño, hasta que no tiene conciencia, no se hace responsable de sus actos. Mientras tanto, esa inocencia lo hace acreedor, hermano, de la misericordia de Dios. ¿Y cuál es? La que dice que del reino, o más bien el de los niños, es el reino de los cielos. Es decir que mientras exista esa inocencia, la situación, hermano, está controlada de otra manera, ubicada de otra manera. Pero el punto es, ¿en qué edad o en qué tiempo el niño tiene conciencia? No podemos determinar una edad, menos en este tiempo. No podemos decir, los niños. Yo recuerdo que para mi época, hermano, cuando era un niño, le decían a uno, como a los 7 años, el niño todavía es inocente, él no sabe nada. Uy, hermano, a esta época, a los 7 años, saben de todo. ¿O no? ¿Sí o no? Ya hoy en día el tiempo de inocencia se basa en 2 o 3 añitos o 4 años, hermano, ya ellos comienzan a saber muchas cosas que, hermano, en otra época a los 16 años todavía no se sabía. Eran cosas que por cultura o por cualquier otra razón no se conocían, pero la maldad seguía evolucionando. ¿Qué pasa? Pasa que en Adán, toda la raíz de Adán está llena de pecado, toda. Mientras usted y yo vivamos en esa naturaleza terrenal, cumplimos los deseos de Adán. Y quiero que entienda algo. La palabra de Dios dice que cuando condena a Adán, dice la escritura, le dice, Adán, por haber oído la voz o haber obedecido la voz de tu esposa. Ese principio es por haber colocado a un lado, primero o colocar a un lado más bien la voz de Dios y coger a la voz de tu esposa y atenderla a ella. Escuche, es un pensamiento que si empezamos a entender lo que le hubiera pasado a Adán. Imagine a Adán. Adán está en una situación donde él sabe que Dios le ha dicho, no peque, no vaya a comerse eso. Pero él tuvo un tiempo en el cual dijo, yo no tengo ayuda idónea. Y si yo de pronto me quedo sin ayuda idónea, no, ¿yo qué voy a hacer? Mire que comienzan a manifestarse obras de la carne. La Biblia no habla de ese momento. Pero es una de las situaciones en las cuales después del pecado se pueden llegar a manifestar en la persona. Es lo mismo que pasa hoy en día, el egoísmo. El pensar, no, yo pienso en mí mismo, en mi naturaleza, en lo que yo soy. Y no me importa si el uno se va al barranco, yo me voy con él. Y el dicho dice, por donde va Vicente, ahí va la gente. Entonces, como que seguimos la corriente de las cosas. Entonces Adán, al ver que su esposa le ofrece, en vez de decirle no
Muy posiblemente él puede llegar a pensar en ese momento: si yo no como, Dios la destruye, la saca de aquí, porque Dios dijo que se moría, y yo cómo me voy a quedar solo. No, pues comamos y simplemente vamos a ver qué pasa. Su naturaleza caída comienza a manifestarse de un momento muy claro. El pecado no está en simplemente comer el fruto, sino en la actitud que tuvieron frente a lo que Dios les había ordenado. Dentro de todo esto, Dios toma la serpiente y le dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Esa palabra polvo, traducida en su original, es Adán, o es rojizo o tierra. En otras palabras, sobre tu pecho andarás y comerás Adán, o comerás hombres. No hablando solamente del género masculino, sino hablando de la raza humana. Es decir, que esa serpiente antigua, esa serpiente que tipifica a Satanás, ella se va a alimentar de todo lo terrenal, de esa vida terrenal. El diablo se alimenta de las cosas terrenales. El diablo siempre querrá sacarlo a usted de su confort en Dios, para que usted se ponga al nivel de él y él poder destruirlo, dañarlo o hacerle cualquiera que sea la situación. ¿Con qué fin? Con el fin, hermano, de ser implacable contra cualquiera que se lo permita. En otras palabras, debemos entender que en la vida cristiana, o en lo que nosotros estamos haciendo, darle lugar a la carne es darle alimento al enemigo. Usted darle lugar a los deseos de sus ojos o los deseos de su carne es decirle al diablo: diablo, coma, coma. Y el diablo no la perdona. Dígale que tiene al lado: el diablo no te la perdona. Hay que tener cuidado con eso, porque la estrategia que utiliza es muy simple. Comienza que la persona, hermano, se cebe en un pecado y comienza a consumirlo y diga: no me va mal en la economía, no me he muerto, no me ha pasado nada. Y ese cebo lo va llevando a comer más y más de ese pecado. Y finalmente, hermano, la persona le queda imposible salir de allí. Ya cuando le queda imposible es cuando el enemigo envía todo su ejército y a acabar con la persona. Cuidado con esto. Cuidado, porque hay un cuerpo que cuidar, hay un cuerpo que mantener. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. En Adán, ¿todos qué? Mueren. Todo lo terrenal es muerte. Todo.
Desde el más pequeño pensamiento que usted le dé lugar, hermano, para usted es muerte. ¿Por qué? Porque si usted, hermano, empieza a pensar mal de alguien, cuando mire a esa persona, simplemente eso que usted pensó comenzará a alimentarse, a retroalimentarse. ¿Y qué tal no sea? ¿Y qué tal si sea? Aún peor, cuando usted le presta los oídos a ese murmurador que llega y le dice: venga, le voy a hablar del hermanito fulano de tal. ¿Qué me va a decir? No, mejor no le digo nada. Órele al Señor, que Dios le revele. Ya con eso, con ese simple hecho, hermano, el corazón queda minado. Si la persona no entiende lo que el enemigo quiere hacer, le queda minado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona, al ver a ese personaje, lo primero que va a hacer es empezar a pensar mal. Y comienza a darle vueltas. ¿Y qué habrá hecho? Y empieza a buscarle defectos por un lado, por el otro. Eso se alimenta con un tercero, una cuarta persona que le va a decir: ¡ja! Si viera, ese líder me regañó, me hizo sentir mala. Y entonces eso que venía antes como una pequeña espinita, hermano, ya comienza a dar un fruto. Y la persona empieza a alimentarse de eso. El asunto es uno, y es que todo lo que usted permita en su carne, el único afectado será usted, nadie más. El efecto colateral que tenga eso, ya después lo hablaremos, pero el primer afectado es usted. Usted es el primero que se afecta. Los demás, el que le contó el rumor, el chisme, ay, esos andan por ahí, hermano, felices contaminando al que pueda. Pero el contaminado, el que tenía el llamado, comienza a perder la bendición, comienza a perder lo que Dios le ha entregado. Así que los que están en Adán mueren, pero los que están en Cristo, mire que dice la Biblia, dice con claridad, hermano, allí el capítulo 15, verso 22, pero también los que están en Cristo ¿serán qué? Lea el verso número 45, vaya allí, ¿qué dice? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, ¿quién? Hasta ahí. ¿Cómo lo menciona? Alma, ¿qué? Alma, ¿qué? Escuche, un alma. Recuerde que la Biblia dice que el alma que pecare, ¿qué le va a pasar? El alma que pecare, ¿qué? Morirá. Está hablando de que el alma entra a un estado de condenación o de salvación. El cuerpo no tiene nada que ver allí. La escritura es clara con nuestro cuerpo. Dice que el cuerpo vuelve al polvo, a la tierra. Se vuelve, hermano, a los elementos primarios de los cuales fue construido. Allá vuelve. El espíritu vuelve a Dios. El espíritu es el que le da esa vida a ese cuerpo. Y el alma es la que entra en juicio. De la llama: venga, hablamos. Venga, nosotros dos tenemos un juicio, dice Dios. ¿Usted por qué hizo? ¿Usted por qué permitió? Ese tipo de cosas son las que debemos entender para nuestra salvación. Así que la gente piensa que el cuerpo es el que se va a salvar. No, el cuerpo no se salva. El cuerpo vuelve, hermano, al polvo. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, avancemos entonces. Dice aquí, en el verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, ¿cómo? Alma que. Pero también dice: y el postrer Adán, espíritu, ¿qué? Esa es la pugna que se lleva. El postrer Adán, el siguiente hombre, ¿verdad? Aquel que Dios nos entrega a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando habla del espíritu, fácilmente le hubiera quedado a Dios el alma, hermano, en Dios es reconstruida. No, el alma tiene que aprender a sujetarse en la vida, en el espíritu. Aclarémoslo. Pablo dice, con una claridad profunda, él dice: ya no vivo yo. Está hablando de su alma. Ya mi alma no hace lo que se le da la voluntad. Ahora, ¿quién vive en mí? Cristo. Y habla del cuerpo. Y lo que vivo en la carne, en el cuerpo, ¿en dónde lo vivo? En la fe. Es decir, que lo vivo para Dios. Pastor, tengo que ir a comprar al mercado. Vívalo para Dios. Tengo que ir a la panadería. Vaya a la panadería, pero vívalo en Dios. ¿Aló? Tengo que ir a la discoteca. Allá no va a estar Dios, hermano. Ahí sí grave. No va a poder entrar a ese lugar. Señor, no va a estar contigo. ¿Sí? Lo que vivo en la carne, tengo que vivirlo de acuerdo a la fe. ¿A cuál fe? A la que viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios, la doctrina. Yo recibo doctrina y a través de esa doctrina sé lo que tengo que hacer.
Por eso esa palabra, esa Biblia que usted tiene allí en sus manos, hermano, le va a permitir caminar de acuerdo a los principios de Dios y no alejarse de la bendición. Si usted nota, por ningún lado la palabra de Dios está hablando ni de los bienes ni de las riquezas terrenales, sino de la salvación del ser humano. Todas esas cosas que necesitamos en la tierra, Dios sabe, dice la Biblia, de qué tenemos necesidad. Y antes de que nosotros abramos la boca a pedirle a Él habrá escuchado y Él habrá dado respuesta, porque para eso, hermano, Él nos toma para responder por ti y para responder por mí. Así que no nos debemos preocupar por otra cosa, sino buscar las cosas de arriba. Aleluya. Siga leyendo, verso 46. Mas lo espiritual no es que, no es primero, sino el animal y luego lo espiritual. Y bien animales que éramos en Cristo, ¿sí o no? Sin Cristo, hermano, terrenales. Se vivía por instinto, no más. Recuerde que los animales tienen instinto. Y a veces, hermano, los animales como que pensaran más que mucha gente, ¿verdad? Hay gente que como que le falta, hermano, raciocinio, y esa es la gran diferencia. Pero usted ve, yo no sé si usted ha visto en algún video de pronto por allá en internet, que hay animalitos y muestran al perrito que se para en el semáforo. Yo lo vi una vez, hermano, se para en el semáforo y mira el semáforo y no pasa hasta que el semáforo cambia. Pero mientras él está esperando, hay gente que se pasa allá corriendo y casi lo coge el carro. Oiga, y el instinto lleva al animalito como a ser más racional que la persona que tiene los 5 sentidos, que tiene su raciocinio. Escuche bien, la escritura me está hablando de algo terrenal, de algo que es de la tierra. Y dice, primero fue eso, y después lo espiritual. Me está enseñando que el dominio que ejerce el Espíritu sobre mi vida, sobre mi alma, tiene que ser más grande que lo que yo venía trayendo. Es decir, que aquel que dice es imposible dejar la ira, es imposible dejar el mal genio, es imposible perdonar, hermano, no está entendiendo que su nueva naturaleza, que la naturaleza que Dios le entregó, hermano, le da la facultad de someter todo eso que es terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Dios dice en su palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Y es donde uno dice, no hay nada. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué mucha gente le pone a Dios las cosas tan difíciles? Ahora, entendiendo que para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil, porque la gente, hermano, le dice, Dios, no, eso no se puede, eso no se va a lograr, eso no es de esa manera, yo no sé ni cómo voy a hacer. Dios nos ha regalado días maravillosos. Ha dibujado en nuestro corazón momentos inolvidables. Su puño ha escrito historias hermosas en esta casa. Como las noches de exaltación, donde le adoramos y derramamos nuestro corazón para el Rey de Reyes. En letras de oro escribió que todas las mujeres de esta casa son bienaventuradas. Nos ha enseñado a vivir un noviazgo en santidad y un matrimonio lleno de felicidad. Nuestros hijos han estado en su presencia y se ha cumplido la palabra que dice: dejad los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Nos ha ensanchado y ha escrito victorias asombrosas que solo Él podía hacer. Nos ha llevado a conquistar Cali, dando golpes certeros al enemigo, llevando alimento y vestido físico y espiritual a las vidas. El primer día de cada mes nos hace estar más cerca de su corazón. En cada de madrugada te buscaré.
Los matrimonios en esta casa son los más apasionados, porque el rey está en medio de cada hogar. Vamos de gloria en gloria y de poder en poder, como lo dice la Escritura. Centro Misionero Bethesda del Sur, 13 años de transformación. Y cuando la persona en su naturaleza terrenal dice, no sé cómo voy a hacer, está negando, hermano, eso que debería unirlo a Dios. No sé cómo voy a lograr esto. Está diciendo, yo estoy solo, no tengo un Dios, no tengo un Padre. Y abro un paréntesis aquí, que es la afectación que muchas personas tienen, la mala afectación que tienen muchos. Y es precisamente porque como en la tierra, en su vida natural, en su vida animal, como dice la Biblia, en el Adán, ¿verdad?, de la tierra, no el espiritual, en ese Adán que se vivió, se disfrutó o no se disfrutó, se tuvo un padre irresponsable, un padre que abandonaba, un padre que quiso en algún momento hasta matarlo, que le dijo a su mamá, le dijo, mire, acá hay una plata y vaya, sáquese ese problema, vaya, tómese unas pastas que con eso se le quita ese problema y bota a ese muchachito, ese poco de células que tiene ahí, vaya. Y se le engendra, hermano, en el alma, y quiero con esto aclarar algo. Mucha gente piensa que el hecho de que el espermatozoide y el óvulo se unen son un poco de células. Mire que no. La Biblia habla del embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos. Pero ¿cómo? Si el embrión es una bolita, hermano, que no ha formado ojos, oídos o alguna clase de cuerpo. No está hablando de la parte física, está hablando del alma que ha sido implantada en esa unión. La puso Dios. Ahora esa alma necesita un cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar biológicamente? El cuerpo se va a empezar a formar. ¿Para qué me sirve el cuerpo? El cuerpo me sirve para expresar lo que tiene el alma dentro. Eso, para eso me sirve. Entonces, cuando la persona no puede hablar, imagínese esa alma sin poder expresar lo que tiene. Para eso sirve el cuerpo, para expresar lo que hay dentro del alma. Por eso cuando usted le habla a un niño, cuando usted le habla a un bebé, no le hable, no le diga, hola bebetito bonito. Porque si usted le habla de esa manera, usted le está enseñando al alma que ese es el lenguaje que de ahí en adelante va a utilizar. Por eso llegan a ser unos hombres así grandotes de 40, 50 años y la mamá le dice, ¿dónde está mi niño? Y ellos caminan como pingüinos. Porque tiene implantado ese tipo de lenguaje dentro de su propia vida. Ahora, si hablamos de eso nada más, podríamos llegar hasta allí. Pero en el alma se le implantan una serie de cosas, unas que vienen por genética, por tradición o por herencia, cualquiera que sea. Eso que viene implantado y eso que viene, hermano, ascendiendo desde Adán, ¿verdad? Recuerde, en Adán todos ¿qué? ¿Todos qué? Lea el verso 22, léanlo fuerte. ¿Qué dice? Así en Adán ¿qué? Todos mueren. Entonces mire, esa naturaleza de muerte lo persigue, ahí lo tiene. Ahí la persona va por esa ascendencia, esa descendencia de Adán, ese descendiente de Adán, empieza a tener ese tipo de problemas. Esa genética descontrolada, todo lo que tenga allí va a tener esa implicación, esa mala dirección. Ahora, ¿qué sucede? Que ese niño, cuando nace, cuando puede expresarse alguito, lo primero que va a expresar es su naturaleza terrenal. ¿Quién le enseñó a ese niño a tirarse al piso y a hacer pataleta? ¿Dónde? ¿Dónde está alguien que le dice, cuando no te quieran dar un dulce, lo que tienes es que zapatear y gritar? ¿Quién? ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién? ¿Dónde está el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el primo, el amigo, el sobrino que le enseñó eso? ¿Dónde? ¿Sabe que nadie se lo pregunta porque para la gente se vuelve algo normal?
Se vuelve algo normal que el niño en el supermercado se tire al piso. ¡Ah! ¡Quiero dulce! Y grite allá. Pasa otro y dice: ¡ah! Si fuera mi hijo lo acabo a palo. ¡Ah! Yo me descubrí algo. Tengo ese problema. ¿Qué hago? Voy a la presencia de Dios a tratarlo, a hablar con Él, a decirle: Señor, yo tengo esto, tengo que cambiar. Yo entiendo que es un pecado, eso está mal, Señor. Yo no lo voy a volver a hacer. Yo no entendía de eso, pero ahora ya lo entiendo, ya sé que está mal hecho. Bueno, ahora sí voy a hacer las cosas al derecho. Para eso se revela Cristo. El mismo caso de la mujer samaritana. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Uy, hermano, esa mujer tenía la vida enredada, pero el Señor le dijo: mire, usted sepa algo, lo que usted está haciendo está mal y usted tiene que corregirse, tiene que volverse al buen camino, cambie.